Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y hoy voy a empezar una serie de vídeos donde voy a hablar de los libros que más me han gustado, que más me han impactado y que más han cambiado mi vida. Hoy vamos a hablar de 3 libros, uno de finanzas personales, uno de relaciones personales y el último de crecimiento personal. El primer libro se trata de Padre Rico, Padre Pobre. Ya dije que era el libro que más me había impactado a mí, sobre todo porque cuando lo leí no tenía mucha idea del tema de las finanzas y este libro es muy importante y para mí las lecciones principales que podemos obtener o que podemos extraer de este libro son las siguientes. 1. Los ricos compran activos, no pasivos. Este es un concepto muy importante que obviamente si has estado leyendo sobre finanzas personales ya deberías tenerlo bastante claro, pero para mí fue una iluminación cuando entendí bien qué era un activo y qué era un pasivo y cómo los activos ponían dinero en tu bolsillo y los pasivos sacaban dinero de tu bolsillo. Al final en la vida lo que tenemos que intentar hacer es acumular el mayor número de activos posible que tengan un cash flow positivo para que así podamos vivir de rentas o al menos que esas rentas complementen nuestros ingresos profesionales. La segunda lección muy importante que aprendí es que lo más importante de la vida o de las finanzas personales no lo iba a aprender ni en el colegio ni en la universidad. Y lo cierto es que es así, porque yo, por ejemplo, aunque estudié ADE, realmente no aprendí nada práctico, nada que me fuese a servir, salvo la contabilidad quizá, nada que me fuese a servir para saber cómo gestionar mis inversiones y es muy importante que tengas en cuenta que para mejorar en el tema de finanzas e inversión vas a tener que leer muchísimo y sobre todo vas a tener que practicar muchísimo. Por eso es importante, aparte de leer, si puedes apoyarte en mentores o gente que tenga más experiencia y que te permita ver cómo realmente funciona el tema de las inversiones y de las finanzas personales. Otro concepto muy importante del libro es el concepto de la carrera de la rata, que básicamente significa que la gran mayoría de personas lo que hacen es trabajar constantemente y gastar la gran mayoría de lo que ingresan. De esta forma nunca pueden salir de la carrera de la rata, ya que no consiguen ahorrar lo suficiente para reinvertir en activos que generen cash flows cada vez más grandes. Mucha gente se queja de que hoy en día no puede ahorrar y es cierto que si los ingresos no son suficientemente altos no vas a poder ahorrar una parte importante de tus ingresos, pero ten en cuenta que la gran mayoría de personas en cuanto más gana, más gasta y generalmente ese es el problema que tiene. Tienes que tener una disciplina de ahorro y de reinversión desde que eres bastante joven cuando tus ingresos son más bajos, porque si desarrollas ese tipo de disciplina cuando tengas más ingresos, tú no harás lo que hace la gran mayoría de la gente, que es gastar la gran mayoría de los ingresos que obtiene. Otra lección importante del libro es que hay que aprender a vender. Al final tú puedes tener un producto o un servicio bastante bueno, pero si no eres capaz de saber venderlo, de tener un buen marketing para tu producto, va a ser complicado que vendas. Al final, por ejemplo, los libros que más se venden no tienen por qué ser los mejores libros, los libros que están mejor escritos, sino los que mejor han hecho marketing para vender un producto y hacerlo atractivo al público objetivo. No es casualidad que la gran mayoría de empresas, la gente que trabaja en ventas sea la gente que más gana por tema de comisiones e incentivos. Al final ten en cuenta que un negocio vive de las ventas. Si no hay ventas, el resto de departamentos no puede cobrar. Y la última lección es que tu casa no es un activo salvo que genere rentas, con lo cual ten en cuenta que si compras una propiedad y no la alquilas, lo que tienes es un pasivo que va a tener cada vez más gastos conforme vayan pasando los años. El segundo libro que me gustó mucho y es muy interesante es Cómo hacer amigos e influir a las personas. Y aquí aprendí lecciones bastante importantes donde destacan las siguientes. La lección número 1 que aprendí es que no hay que criticar a las personas. Realmente te puede gustar lo que haga alguien o no, pero criticar a otra persona realmente no sirve de nada. Quizá lo hacemos para intentarnos sentirnos mejor de alguna forma, pero realmente no vas a sacar nunca nada positivo de criticar a una persona. Incluso aunque creas que esa crítica le va a servir para que se porte mejor contigo, lo cierto es que la gente responde muy mal a comentarios negativos, con lo cual lo mejor que puedes hacer es controlar y tener disciplina e intentar no realizar comentarios negativos sobre la gente. Otra lección muy importante es la de elogiar a las personas. Esto funciona muy bien y al final, si se hace de forma genuina, puede traer muchos beneficios.
Ten en cuenta que mucha gente puede estar pasando por un mal momento, tener un mal día o cualquier otra cosa. Cuando una persona escucha algo positivo, por ejemplo, me gusta tu nuevo corte de pelo, me gusta mucho tu vestido o ese traje que te has comprado está muy guay, ese tipo de cosas hace que la gente se sienta bien y al final la mejor forma de construir relaciones es hacer que la gente a tu alrededor se sienta bien. E incluso gente que no son tus amigos, pero gente que ves de vez en cuando en el trabajo, ese tipo de comentarios va a hacer que las personas sonrían y eso les puede cambiar una mala dinámica y además valorarán más estar contigo ya que consideran que eres una persona positiva y que ves lo bueno que ellos tienen. Otra lección muy importante es recordar el nombre de las personas a las que conoces. Esto es muy importante ya que cuando uno escucha su nombre le hace sentirse importante, le hace sentirse pues que es relevante en el entorno en el que esté. Por ejemplo, si estás en una clase de una universidad o una clase de baile, que digan tu nombre es como que, wow, esta persona se preocupa por mí, me valora, ha perdido el tiempo para saber quién soy. Esto puede funcionar muy bien y además aprender el nombre también de las personas relacionadas con otras personas. Por ejemplo, imagínate que tienes un cliente y te dice que su mujer se llama María. Pues si le preguntas ¿cómo está tu mujer María? O preguntas por sus hijos por su nombre, todo ese tipo de detalles hacen que la persona tenga una muy buena imagen de ti. Otra lección muy importante de este vídeo es que hay que saber escuchar más y hablar menos. A la gente le gusta hablar de sus cosas, de las cosas que les gustan, de lo que le preocupan, de los triunfos que han conseguido, de los problemas que están atravesando. Entonces, si estás ahí siempre para escuchar, si haces preguntas sobre las cosas que a las personas les interesan, automáticamente ellos van a sentir que tú eres una buena persona y que les caes muy bien, porque al final la gente lo que quiere hablar es de sus cosas y generalmente les cuesta mucho más escuchar cosas que no les interesa. Así somos los humanos, con lo cual lo que tienes que hacer es intentar escuchar cada vez más y hablar menos. Así pues, el libro dice que una buena estrategia es escuchar un 75% del tiempo y hablar un 25% del tiempo. Te animo a que lo pruebes porque realmente funciona y además puedes aprender mucho de las otras personas. Hay muchísimas más lecciones en este libro, pero la última que me gustaría comentar es muy importante para mí y es: no tengas miedo en reconocer tus errores. Al final, reconocer tus errores no es una señal de debilidad como mucha gente puede pensar, sino todo lo contrario. Requiere mucho coraje, requiere mucha valentía y mucha humildad reconocer errores. Reconocer tus errores y no tener ego es una de las lecciones más importantes que yo he aprendido leyendo y sin duda una de las cosas que más te puede engrandecer como persona. Y por último, el tercer libro es Despierta el gigante que llevas dentro de Tony Robbins. Este libro de crecimiento personal me gustó muchísimo y te voy a resumir o te voy a decir un poco las cosas que más me impactaron y que más he intentado aplicar en mi vida. La primera es que te marques altos estándares, es decir, si tú no quieres nada de la vida, si tú no te fijas objetivos en la vida, si tú no tienes hitos que ir consiguiendo en la vida, realmente vas a ir a la deriva y nunca llegarás a ningún sitio, con lo cual es muy importante que seas sincero contigo mismo y empieces a marcarte objetivos que quieras cumplir a lo largo de la vida. Otra lección muy importante de este libro es que tus decisiones marcan tu vida y no tus circunstancias. Al final, el libro también te dice mucho que tú tienes que ser siempre responsable de lo que te ocurre en la vida. Y esto es cierto, hay gente que es experta en poner excusas y que cuando las cosas le van mal siempre es por culpa de otras personas o de las circunstancias. Cuando tú tengas alguna influencia externa que no puedas controlar y que cause un impacto negativo en tu vida, serás tú el que decidas el significado que le quieres dar y cómo quieres interpretar y reaccionar a ese evento que te ha ocurrido. Con lo cual, al final, siempre va a depender de ti. Deja de poner excusas y toma decisiones encaminadas a mejorar tu vida. Otra lección muy importante es la de construir buenos hábitos y romper con los malos hábitos que tienes. Romper malos hábitos es muy difícil, no es nada fácil. Cuando la gente dice yo quiero cambiar o yo no quiero ser así, quiero ser mejor persona, está muy bien decirlo, pero es muy complicado llevarlo a cabo. Hace falta muchísimo esfuerzo, muchísima disciplina y no es nada fácil. Eso sí, si estás totalmente decidido a hacerlo, si realmente piensas a largo plazo en tu vida y estás convencido y comprometido con la causa, lo podrás lograr, pero no va a ser fácil. Por eso la gran mayoría de las personas que quiere cambiar hábitos no suele conseguirlo porque es muy difícil. El libro da algunas técnicas para mejorar y cambiar esos hábitos, pero en general
tenlo en cuenta, si quieres cambiar un hábito, va a ser difícil, es posible como todo, pero vas a tener que trabajar muy duro. Otra lección muy importante de este libro es que los problemas no duran para siempre. Al final, ni lo bueno ni lo malo dura para siempre. Al final, siempre tenemos que estar preparados para que en nuestra vida hayan ciertos impactos que nos afecten negativamente. Por eso es muy importante que cuando estemos totalmente eufóricos y todo vaya perfecto, seamos conscientes de que nada dura para siempre. Lo contrario también es cierto cuando estamos en un momento malo de nuestras vidas, en un momento donde hemos tenido algún problema o hemos tenido algún evento traumático que nos ha impactado negativamente en nuestra vida. No olvides que eso también pasará. Pasará con el tiempo, pasará con tu actitud proactiva, pero al final pasará. Así que no te hundas cuando estés pasando por un mal momento y controla tu euforia cuando estés pasando por un muy buen momento. Al final tenemos que tener una actitud o una personalidad bastante equilibrada para llevar una mejor vida a largo plazo. Y la última lección de este libro que quiero destacar, aunque hay muchísimas más, es que tienes que saber gestionar tus emociones. Este para mí es el mayor problema de la sociedad. Creo que es muy complicado gestionar bien las emociones. Hay muchísima gente que tiene problemas en este sentido y creo que es lo más importante en la vida, más importante que las finanzas, más importante que cualquier otro concepto, es tener una buena gestión emocional. El libro habla mucho de este tema y da algunos trucos, algunas técnicas, pero al final, si te das cuenta, una de las cosas más importantes cuando sientas algún sentimiento, por ejemplo, cuando sientas rencor, cuando sientas celos, cuando sientas enfado por alguien, cuando te sientas deprimido por alguna causa, siempre piensa que lo más probable es que tú ya hayas pasado por esa situación en el pasado y que cuando pasaste esa mala situación fuiste capaz de reponerte de ello. Pues lo mismo ocurrirá la próxima vez que te pase. Cuando te pase, porque te ocurrirá, lo que tienes que ser capaz es de reaccionar rápido y no dejar que esa emoción afecte negativamente a tu vida. Y siempre piensa en que ya lo pasaste, que ya conseguiste con éxito reponerte de ello, y si piensas así es mucho más fácil encarar o gestionar emociones negativas cuando te ocurran. En los 3 libros que he comentado en este vídeo hay muchísimas más lecciones, por eso te animo a que los compres y los leas, son muy importantes. Yo he leído todos ellos más de una vez y los leeré muchas veces más porque los buenos libros yo los intento leer una vez cada 2 años. Todo lo que leas, todo lo que veas, todo lo que aprendas no sirve de nada si no eres una persona que luego lo ejecute. Hay mucha gente que lee muchos libros y luego no ejecuta por miedo. Al final, si solo lees, tu vida no va a cambiar. Para que tu vida cambie tienes que leer muchísimo, practicar muchísimo y no tener miedo a tomar decisiones. Cuando empiezas a tomar decisiones es cuando tu vida puede empezar a mejorar. Leyendo solo nunca será suficiente. Os animo a que comentéis el vídeo con vuestro libro favorito. Me gustaría saber cuáles son vuestros libros favoritos, ya que seguro que muchos de ellos yo no los he leído y tengo intención este año que viene de 2021 de comprar muchos libros de nuevo, con lo cual me gustaría escuchar o saber cuáles son los libros que más os han impactado. Pasad un buen final de año y, como siempre os digo, invertid con sentido.